queridos estudiantes de quinto grado. ¿Cómo están ustedes? Espero y confío en Dios que estén muy bien, ansiosos de nuevos conocimientos y cosas que aprender, porque llegamos a nuestro tercer trimestre. Ya estamos viendo la recta final de este año escolar. Feliz de haber pasado con ustedes todo este periodo que hemos estado enseñándoles a ustedes todo lo que tiene que ver con ciencias sociales. Y en este tercer trimestre viene algo muy especial, y que es nuestra bella historia de la República de Panamá. Vamos a cumplir 200 años, el bicentenario, lo que ustedes escuchan por allí que se llama bicentenario, son los 200 años de independencia ¿de qué? De Panamá, de España. Entonces vamos a ver qué datos importantes o qué se dio en ese momento, y todas esas cosas lo vamos a aprender aquí, porque es muy importante saber nuestra historia, lo que nos identifica como nación. Soy su maestra Zaira González, y también estará con nosotros la maestra Nati Campos. Veamos entonces, chicos, aquí van a observar una imagen de los periodos de la historia de Panamá. Señala a qué periodo pertenece, anota en el recuadro el número que corresponde, ¿verdad? Aquí tenemos las imágenes con el número, y acá tenemos los periodos: prehispánico, hispánico, Unión a Colombia y republicano. Vamos a escuchar la explicación que yo te voy a dar, y allí tú vas a ir pudiendo identificar a qué periodo específico pertenece, ¿verdad? Prehispánica, aquí podemos ver los primeros asentamientos u organizaciones sociales en el Istmo de Panamá. Se dan intercambios comerciales, se usa el trueque con los indios mesoamericanos. Panamá siempre ha tenido ese espacio de tránsito. Nuestros indígenas le encantaban realizar artesanías, y veces con vistosos colores. Para eso utilizaban plumas. Entre más plumas tenían, les parecía que eran más poderosos, tenían la apariencia de ser más poderosos. También aparecen las primeras piedras talladas. Se trabaja en madera y alfarería. En la época hispánica, vamos a ver cuál era la época hispánica, sucedieron sucesos importantes que podemos destacar, como el descubrimiento de Panamá. También se da el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, y aquí vemos grandes caciques como el cacique Urracá, Penonomé, que medían sus poderes sus poderes por la tierra, no querían dejarse robar sus tierras. Pero este suceso marcó esta época, que le puso fin a la independencia de Panamá de España, e inicios de la época de la Unión a Colombia. La construcción del Canal de Panamá por parte de los franceses. Comienza la construcción, pero no terminan los franceses este suceso en contra, como por la malversación de fondos, la fiebre amarilla, la construcción del ferrocarril. La época republicana, sucesos importantes de la construcción del Canal de Panamá por parte de los norteamericanos. Se da la invasión, lo que fue la invasión aquí en Panamá, y la reconstrucción de la democracia. Todo esto fue en 1989. Se dan muchos tratados, como los tratados Torrijos-Carter, que es donde Panamá recupera todo lo que son el Canal de Panamá, es tener solamente el Canal de Panamá. Entonces, chicos, vamos a ver aquí que hay 4 periodos, y aquí hay 4 imágenes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí ustedes lo que tienen es que ir viendo a cuáles pertenece e ir poniéndolos, ¿verdad? Ustedes también pueden hacer una investigación de qué más hubo en esos periodos. En el periodo republicano, que fue donde nace la República de Panamá en sí, ¿verdad? El periodo hispánico, la unión a Colombia. ¿Por qué nos decidimos unir a Colombia por tanto tiempo? Y después de eso, ¿por qué decidimos entonces ser una nación libre y soberana, ¿verdad? Continuamos.
Y aquí van a observar unas imágenes, una fotografía de los primeros pobladores del Istmo de Panamá. Aquí vemos diferentes imágenes que ellos estaban realizando. Aquí en esta imagen, en el primer recuadro, en la parte de arriba, vemos que hay unas personas reunidas y que están compartiendo alimentos, ¿verdad? Ustedes lo ven allí claramente. También en la otra vemos el momento de la pesca, cómo se realizaba la pesca. No se realizaba la pesca que comúnmente vemos con una caña de pescar. ¿Cómo era? Era con una lanza, ¿verdad? Entonces esa persona era la encargada de darle al pescado para que entonces poder así alimentarse. También tenemos la parte esta de acá abajo. En esta imagen vemos que está trabajando la agricultura, ¿verdad? Está trabajando la agricultura. Y también entonces tenemos en la otra imagen, tenemos redes, vemos peces. Entonces eran ¿qué? Pescadores. También podemos decir que eran artesanos porque estaban reconstruyendo lo que eran las redes. Entonces allí pueden ver cómo eran quizás los primeros pobladores de lo que es hoy nuestra República de Panamá. Yo también te invito, si en el lugar donde tú vives hay algún museo, puedes ir a ese museo y allí vas a encontrar datos históricos y también van a encontrar algunos instrumentos, algunas piezas arqueológicas que te pueden decir cómo era los primeros pobladores, cómo estaba la distribución de su hogar, qué cosas utilizaban para lo que era la alimentación, dónde la hacían, cómo la hacían, ¿verdad? Después de observar estas fotografías, dice, ¿cómo crees que vivieron nuestros primeros pobladores del Istmo? ¿Cómo creen que ustedes que vivían? ¿Vivían en una casa? ¿Vivían a la intemperie? ¿En alguna caverna, cuevas? ¿Cómo tú crees que vivían? Aquí puedes también utilizar tu imaginación, pero sin alejarte del hecho histórico ni alejarte de la veracidad del acontecimiento, ¿correcto? ¿Y cuáles consideras fueron los legados que nos dejaron nuestros antepasados indígenas? A ver, los antepasados indígenas, ¿qué nos dieron? ¿Qué legados culturales nos dieron? ¿Qué hemos aprendido de ellos a lo largo de toda esta época? Recuerda que cuando llegó la conquista de los españoles a nuestro país, ya existían nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, al existir nuestros pueblos indígenas, ellos ya tenían costumbres, tenían tradiciones, tenían alimentos, porque no todo lo trajeron los españoles. Hubo un intercambio cultural. Los españoles tenían costumbres y los indígenas también tenían costumbres, tenían algunas tradiciones específicas de sus pueblos. Entonces, ese intercambio trajo lucha, trajo resistencia, pero también trajo ciertos beneficios. Entonces aquí lo importante es ver qué nos dejaron nuestros antepasados, que todavía en la actualidad nosotros seguimos practicando, ¿verdad? Nosotros seguimos colaborando, nos ayudan en ciertas cosas y que nos puedan servir de provecho. También es momento para reflexionar qué ha hecho que nuestros pueblos indígenas hasta la fecha se mantengan en la actualidad. Ellos han sido guardianes muy celosos de todo lo que son sus costumbres y sus tradiciones. Y hoy día podemos entonces disfrutar de aquello que ellos tienen desde hace muchos años. Continuamos. Y aquí tenemos una sopa de letras, ¿verdad? Vamos a ver con palabras que nos dicen lo que pasó, lo que identifica a los pueblos. Entre las palabras tenemos artesanía, colonial, hispánico, prehispánico, vestimenta, cacique, costumbres, pobladores, republicanos y vivienda. Aquí entonces vamos a ver si hacemos alguna. Vamos a encontrar algunas. Dice vestimenta. Vamos a ver, chicos, y aquí entonces encerramos la palabra vestimenta, ¿correcto? Y a la palabra vestimenta en este lado trata de
colocarle un gancho. ¿Para qué? Para que no puedas equivocarte de lo que estás haciendo. Vamos a ver aquí, vamos a buscar la palabra artesanía. Aquí la vemos, artesanía, que es aquello que se hace con las manos. En ese tiempo lo que hacían era vasijas ¿de qué? De barro, porque el lodo lo encontraban en lo que era la naturaleza, la materia prima. Tenemos entonces aquí, miren, aquí abajo dice republicano, ¿correcto? Pegadito allí tenemos entonces republicano y artesanía, que ya la hemos realizado, ¿verdad? Identificarla. ¿Cuál más? Tenemos vivienda. Ok, chicos, entonces hemos realizado 4 y te quedan entonces las otras 6 por realizar. Son palabras sencillas y son palabras que tienes que saber el significado, que te invito a que manejes el significado de cada una de las palabras que están allí, porque primero que son palabras que vas a utilizar a lo largo de este trimestre en la clase de ciencias sociales, ¿verdad? Y que debes también saberte ya por tu edad en qué consiste cada una de ellas. Entonces, chicos, ya saben, pueden realizar su sopa de letra. Puedes realizar su sopa de letra y la vas a encontrar en forma horizontal o vertical. Y aquí la siguiente actividad es, de acuerdo con los conocimientos previos, elabora un esquema de los periodos de historia de Panamá. A ver, de historia de Panamá. Aquí entonces están los 4 periodos de la historia de Panamá. Periodo prehispánico, periodo hispánico colonial, el periodo departamental y el periodo, acá el periodo republicano. Prehispánico, aquí recuerda que puedes ver los primeros acontecimientos sociales, que era el trueque, era lo que más resaltaba, ¿verdad? De ese periodo. Recuerda también que tú puedes buscar en lo que es internet o en el mismo libro de ciencias sociales, en cada uno de esos periodos, qué fue lo que más resaltó. En la época hispánica, sucesos importantes como el descubrimiento ¿de qué? Del Mar del Sur, ¿verdad? ¿Quién fue el que descubrió el Mar del Sur? Vasco Núñez de Balboa. Muy bien, chicos, y que pronto estaremos celebrando esa fecha de cuando Vasco Núñez de Balboa fue el que descubrió el Mar del Sur, ¿verdad? Y época republicana, importantes acontecimientos como el Canal de Panamá, que ya entonces se hicieron los tratados, pudo seguir los contratos, pudieron hacerse también tratados como el Torrijos-Carter, que le devolvía a Panamá su posición, su legado, que era el Canal de Panamá. Continuamos y aquí vas a describir 3 elementos importantes de la historia del Istmo de Panamá. Solo 3. A lo largo de la historia que ha pasado, tú nada más vas a mencionar 3. Esta es la pequeña tareita que te queda. Y entonces, chicos, espero que la clase de hoy, como las otras clases, sepas aprovechar tus conocimientos. Agradecemos especialmente a la profesora Elka Vázquez, que es la encargada de realizar nuestro PPT. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras, radioemisoras, por apoyarnos en este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases, puedes verla a través de la aplicación de MedCongo. Recuerda, conéctate con la estrella. Nos vemos. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos hoy con nuestra primera clase del tercer trimestre. Así que bienvenidos, chicos de quinto grado. Ya vamos a iniciar nuestro último trimestre. Vamos a darle con ganas, ¿verdad? Que estemos un poquito cansados, pero descansaste las vacaciones, así que no tienes queja de eso. Así que vamos a dar inicio inmediatamente, ¿verdad? Con nuestra clase del día de hoy. Pero para antes de empezar, quiero explicarte un poquito, porque vamos a realizar una línea de tiempo, ¿ok? Y te quiero explicar primero cómo o qué comprendo, qué orden va esa línea del tiempo. Muy bien. Ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Si ves acá al final hay una mamá
con su bebé. Ok, esta línea del tiempo, ¿verdad? Todo inicia desde que ella se entera que va a ser mamá. Ok, aquí puedes ver, ¿verdad? Que hay una fotito, ¿verdad? Cuando ella fue al doctor y aquí se imprimió la primera fotito, ¿verdad? Del bebé. Aquí ella se dio cuenta de que va a ser mamá. Ok, ese es el primer paso. Lo primero que sucede. Después, aquí fíjate, le va creciendo esa pancita, ¿verdad? Va creciendo ese bebé y ella se está preparando, comprando su ropita para cuando ya lo tenga en sus brazos. Y de último, entonces, nace el hermoso bebé y al fin lo tiene en sus brazos, ¿ok? Esta es una línea de tiempo que pasa una futura mamá o una persona cuando está en espera de un bebé. Primero hay que enterarse, ¿verdad? Ella se entera de que va a tener un bebé. Toda la familia se alegra. Después, ¿verdad? Viene el proceso que va a empezar a crecer esa pancita. Y por último, entonces, nace ese hermoso bebé para conocer a toda la familia. ¿Ok? Muy bien. Ahora te voy a explicar de otra forma. Ok. Fíjate aquí. En esta línea del tiempo vamos a hablar la línea del tiempo de la gallina. Vamos a ver cómo es primero. Primero es un pollito. No, ¿verdad? Primero él está en un huevito, ¿verdad? Entonces tú tomas la imagen y la colocas en el lugar correspondiente porque primero es un huevito. Después que pasa un tiempo ese huevito, ¿verdad? Cuando lo empolla la mamá gallina, se empieza a abrir. ¿Y qué sale del huevito? ¿Una gallina? ¿O un pollito chiquito? El pollito chiquito, ¿verdad? Tomamos la imagen y la colocamos en el lugar correspondiente. Y por último, entonces, ese pollito cuando va creciendo, lo vamos alimentando, le vas dando mucha comida y él va creciendo, creciendo, creciendo y se pone gordito, gordito, ¿verdad? Y es una gallina. Entonces, esta es la línea de tiempo, ¿verdad? De la gallina. Ok, muy bien. Ahora, después que la maestra Zaira ahora ya explicó un poquito más de cada una de esas épocas, lo que sucedió, ¿verdad? Vamos a empezar. La primera época, ¿verdad? Sería la época prehispánica. Ok, a ver, fíjate, ¿cuál sería la época prehispánica? A ver. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería esta, verdad? Entonces las vamos a colocar en el número 1. ¿Ok? Muy bien, cuando la colocas, ¿verdad? La imagen en el número 1, entonces vamos a continuar. Quiero decirte que la época prehispánica, ¿verdad? Aquí podemos ver las primeras asentaciones. Hubo también organizaciones sociales en el Istmo de Panamá. Ahí se da un intercambio comercial, se utiliza el trueque con los indios de Mesoamérica. Panamá siempre ha tenido ese espacio importante de tránsito, ¿verdad? Y en esa época a nuestros indígenas les encantaban las plumas. Ellos creían que entre más plumas vistosas tenías, más poderío también tenías. Entonces también pues aparecen después de esto las primeras piedras talladas y se trabaja la madera y también la alfarería. Ok, eso fue en la época prehispánica. Ok, después que tú la colocas en el número 1 como corresponde. Ahora, ¿cuál sería la siguiente época? La hispánica, ¿verdad? Ok, entonces la imagen correspondiente a la segunda época. A ver, ¿qué sucesos sucedieron aquí para que puedas asociar la imagen? Muy bien, en la época hispánica, algunos sucesos importantes que podemos destacar: el descubrimiento de Panamá, ¿verdad? También se da el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa. Aquí vemos grandes caciques también en esta época, como el cacique Urracá, el cacique Penonomé, ¿verdad? Que medían su poderío por la cantidad. Entre más tierras tenía, más poderío tenía. Pero también este suceso también pues marcó esta época, el cual le puso fin, fue con la independencia de Panamá de España. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, entonces iniciamos una época nueva. En este caso es la época de unión a Colombia. Que aquí puedes ver que en esta época se dio lo que fue la construcción del Canal de Panamá.
por parte de los franceses, que comenzaron a construirlo, pero recuerda que no lo terminaron por la cantidad de sucesos en contra que tuvieron, ¿verdad? Como la malversación de los fondos, la fiebre amarilla. Entonces, también se da algo importante que es la construcción del ferrocarril. Esta fue una época muy importante porque tuvimos muchos avances, ¿ok? Y es importante conocerlo. Y luego de aquí, entonces, entramos a la época republicana, que es hoy día, ¿verdad? Aquí puedes ver que ya entonces se finaliza, ¿verdad?, la construcción del Canal de Panamá por parte de los norteamericanos. También sucede la invasión, que muchos de nuestros padres pues vivieron en ese momento. Fue un momento muy difícil para nuestro país. También se da la reestructuración de la democracia, ¿verdad? Y se dan muchos tratados conocidos por todos nosotros, como el Tratado de Torrijos-Carter. Y bueno, aquí Panamá recupera por fin el canal. Así que esto es parte de nuestra historia, ¿verdad? Lo que pasó en nuestro istmo, nuestra nación, y es muy importante que lo tomes en cuenta. Si quieres, ¿verdad?, volver a repasar esta clase, recuerda entrar a Medcongo. Así que ya saben, chicos, todos estos sucesos los vas a colocar en el orden, ¿verdad?, que sucedieron. La época prehispánica, después la época hispánica, la época Unión a Colombia, y por último, la época republicana, que es donde estamos en este momento, ¿verdad? Hoy día. Ok. Muy bien, vamos a hablar un poquito más de la evolución de los primeros pobladores. Aquí lo tenemos de 3 a 4 etapas. Es importante que sepas lo que sucedió con antelación, ¿verdad?, antes de estar aquí. En la primera etapa, ¿ellos a qué se dedicaban? Ellos eran nómadas y se dedicaban a lo que era la caza y la pesca. En la segunda etapa, ellos se dedicaban a la agricultura, a la cacería, ¿verdad?, y al cultivo también de frutas. Y con la tercera y la cuarta etapa, pues ellos se dedicaron a lo que era a la cerámica, a la alfarería, a la pesca, a la caza. Así que es importante que le tomes una captura de pantalla aquí, porque con esto te voy a pedir que busques ciertas imágenes. Ok, nuestra primera actividad de Creando en Casa. Tómale captura de pantalla. Es súper importante que le tomes captura de pantalla para que tengas listos los siguientes materiales. Los lápices de colores, súper importante. Vas a necesitar también un folder o un cartoncillo o un cartón, hojas de colores, goma, tijera, las imágenes con referente a la evolución, ¿verdad?, según cada etapa, como vimos anteriormente, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera y la cuarta, para que tengas por lo menos una imagen de cada una de ellas. Si no tienes masilla o plastilina, pues puedes utilizar también lo que son las tapitas de plástico, ¿ok?, como puedes ver aquí. También si tienes palitos de paleta o palillitos de diente, súper importante también, porque lo vamos a estar utilizando en este segmento de Creando en Casa de la próxima semana. Va a ser súper divertido y lo vas a hacer espectacular. Recuerda que aquí todo es reciclando. Y para hacer esto, solamente necesitas tu creatividad, que sé que tienes demasiada, así que vamos a explotarla, ¿ok? Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda la próxima clase con nuestros materiales listos desde el principio. Y recuerden que la estrella se conecta con la diversidad. Chao, chao.